Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo la hora o el lugar donde se esté conectando o la hora en que esté viendo esta grabación. Estamos ante una clase introductoria de los GAPS. Esta clase va a quedar, pues, obviamente grabada para repetición. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que hicimos esta semana para que quede como constancia de las prácticas que estamos haciendo de lunes a viernes. Bueno, la primera que tenemos o que debemos trabajar o mirar básicamente fue esta del 1 de julio en Apple. Tuvimos un gap, aquí lo vamos a apreciar. Ese día teníamos este gap, ¿sí? Aquí lo tuvimos. El gap comienza a la altura de este nivel. El gap, digamos, trata de continuar, encuentra resistencia y termina cayendo. Entonces, la técnica que nosotros estamos utilizando es la técnica de gap y continuación, es decir, buscando el movimiento dependiendo de hacia dónde es la apertura, hacia dónde se da el gap. Entonces, básicamente el gap comienza aquí en 203.17, tomamos la operativa muy rápido para intradiario, inicialmente scalping, luego intradiario. El precio recorre hasta la zona de 204,45 y ahí el precio comienza a ser rechazado. Es decir, tenemos resistencia, bueno, no teníamos el nivel muy claro así como para haberlo tenido muy presente en ese momento. Digamos que al verlo en velas diarias, nosotros pudimos estar atentos de dicho nivel, que es lo que siempre estamos buscando. Por ejemplo, áreas aquí, digamos, en esa zona aproximadamente donde abrió o donde hizo el alto del día, digamos que era una zona muy similar a esta aquí, pero no estaba muy clara. Es decir, ese día, como veníamos esperando el movimiento, digamos que analizamos lo que estaba pasando con el gap y pues todo indicaba que podía dar continuación. Bien, entonces el gap lo tomamos cuando confirma, porque es que digamos que inicialmente no fue muy fácil. A ver, según la técnica que nosotros estamos estudiando, fue algo como esto, ¿no? Entonces, primero el precio abre aquí en esta zona, sube con mucha fuerza, hace retroceso y continúa. Pero hasta esta zona todavía nosotros estábamos pendientes de lo que podía suceder. Hubo un buen volumen, sin embargo el volumen se incrementa considerablemente en esta área. Entonces lo que nosotros estábamos buscando, ahora lo vamos a ver en un minuto, lo que nosotros estábamos buscando en esa zona, ¿sí? Era una posible continuación. Vamos a ver la posible continuación. Acá lo tenemos. Entonces, el movimiento en un minuto fue este, la primera. Luego, digamos que en toda esta área no nos da confirmación. Aquí nos confirma, pero inmediatamente el precio es rechazado. Entonces, ahí es donde nosotros, con la estrategia de capital, es como nos podemos proteger. No tenemos otra manera. Bien, nosotros no sabemos lo que puede suceder justo ahí en esa área. Simplemente hay que estar mirando el mercado al mismo tiempo, es decir, los índices, y los índices estaban presionando a la baja en ese momento. Una vez que el mínimo, por ejemplo, perdón, el máximo ya no puede ser, no puede dar continuación, nosotros vamos a estar pendientes, según el tipo de operativa, de salir antes de que los contratos pasen a cero o a negativo, o en su defecto esperar el mínimo del día, que fue aquí en esta área. Este fue el mínimo del día. Digamos que hasta esta zona aquí podíamos estar buscando salida.
Sin embargo, la zona durante todo el día, ¿sí? Ya fue totalmente vulnerada, buscando la posibilidad del cierre de gap. Entonces, esa fue, digamos, la situación. El gap tuvo continuación por unos cuantos minutos. Realmente, para una operación tipo scalping estuvo muy bien. Hasta ahí, perfecto. Luego que hace el retroceso, nosotros vamos a estar atentos si hace un nuevo máximo. En esta área ya el movimiento es totalmente rechazado, ya sabemos que el precio probablemente va a terminar cayendo. Digamos que si esperamos el mínimo del día, entonces hasta esta área ya sabíamos que ya el precio no iba a poder seguir subiendo ese día. Bien, entonces esa fue la del día lunes. El martes, no recuerdo cuál fue la del martes. Si alguien de los que está presente me recuerda cuál fue la que tuvimos el martes, tuvimos una también muy buena. Si no estoy mal, tuvo que haber sido Roku. Vamos a revisar a Roku. Roku, ya les digo. Vamos a ver en velas diarias. Eso tuvo que ser el martes. Sí, fue acá. Abre aquí en esta área de 88. Una vez que el precio comienza a caer, nos montamos en la operación. Ahora lo vamos a ver. Miren, en este caso, la operación estuvo acá. Este fue el día. Aquí. Listo. Entonces, en el primer minuto vemos un gap down. Lo que estamos esperando es que corra a favor de la dirección del gap. Básicamente, una vez que llega a esta área, nos está diciendo que puede continuar, ¿cierto? Y hasta aquí tuvimos, digamos, un buen porcentaje en valorización de un contrato put. Una vez que llega aquí, hace retroceso y regresa, como no hace otro mínimo, ahí ya estamos nosotros cortando, ¿sí? Porque ya sabemos que el precio no va a continuar, ¿ya? Luego hace intento de un nuevo máximo que también falla. Estamos a la espera de que vuelva a romper ese mínimo, pero ya ahí sí ya nunca más lo rompe. Aquí lo que se genera es una tendencia y esa tendencia pues ya es totalmente diferente. Ya nosotros podemos apreciar cómo la tendencia totalmente cambiada, ¿no? Aquí venía siendo la tendencia y eso estaba perfecto. Aquí en esta zona estaba muy bien la tendencia. Ahí está el canal, está perfecto el canal. ¿Ven? Se iba moviendo a través de este canal, pero el canal falla aquí al no hacer un mínimo, entonces ya cambia de dirección y comienza entonces a moverse a favor. ¿Ya? Eso es lo que sucedió el día martes. Luego vinimos con el día miércoles, lo hicimos con Starbucks. Eso estuvo genial. Ese fue el miércoles. Veamos. A ver, el día miércoles operamos otro gap y muy bueno, por cierto. Y fue este de aquí, este día de acá. Bien, entonces vamos a verlo cómo se apreció en un minuto. No operamos con velas de un minuto, pero digamos que era lo que estábamos apreciando. Entonces miren la fuerza de una vez. Abre aquí en 86, va con mucha fuerza 86.46 y en el retroceso buscamos la entrada. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es buscarla cuando supera los 86.50. Esa es la otra posibilidad. Lo que hicimos fue en un retroceso entrar para dejar un poquito de riesgo, ya que si bajaba de 86 sabíamos que el gap no tenía continuación. El resto del día pues solamente era ir con la tendencia de acuerdo al perfil de cada trader. Cada trader podía haber tomado
una salida en cada uno de los diferentes puntos, buscando más o menos hasta 87, que era lo que habíamos planificado, 87, y como máximo habíamos dicho 87.50, más o menos a esta área. Ya los máximos que fue dando durante el día, bueno, ya fue producto de la euforia del mercado y demás, pero en la evaluación hasta 87.30, 87.50 estaba perfecta, pero es un movimiento que hay que acompañarlo para poder darse cuenta de ello. Bien, esa es una de esa fue la del miércoles. Y la de hoy, entonces fue Micron. Micron tuvo lo siguiente, eso fue el día de hoy. Ok, entonces hay gap down, ¿ven? Inmediatamente vemos el rechazo aquí y la entrada la podemos tomar desde este punto 39.14, pues incluso desde antes, pero digamos que en esta área ya estábamos listos para ingresar. Hubo valorización, después hubo mucha lateralidad, pero el precio logró hacer soporte en esta área y hubo una ruptura intradiaria hasta la zona de 39.50. De hecho, ese fue el contrato que elegimos, 39.50. Valorizó muy bien y ya cuando empieza a darse el caso del retroceso y cuando pierde esta zona de aquí, 39.18, ya sabemos que va a ser muy difícil que vuelva otra vez a subir. Sin embargo, el precio se mantiene muy cerca de los mínimos y ahí comienza a generar tendencia, que fue lo que hizo el resto del día. Pero pues digamos que ya a esa hora no siempre nosotros estamos operando lo que, es, lo que hacemos intradiario. ¿Ya? Entonces digamos que este tramo de aquí hasta acá era mucho más factible para nuestro tipo de operativa que de pronto el resto de la jornada, ¿no? Porque el resto de la jornada va generando una tendencia que uno puede ir acompañando. Entonces, como se darán cuenta, durante 4 días lo único que hicimos fue operar los gaps. Entonces, eso es lo interesante de este, digamos, entrenamiento, que es que todos los días nos enfrentamos al mismo escenario con las mismas posibilidades. Bien, entonces ese era el resumen de todo lo que había acontecido durante esta semana. Ahora lo que vamos a hacer de pronto es un breve repaso de lo que comúnmente se llama tipos de gaps. Entonces, digamos que hay gaps normales o el gap común que no tiene, digamos, mayor relevancia, digamos que no es un gap en tendencia, ¿sí? Veámoslo, por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Aquí tenemos un rango, lo voy a graficar. Ustedes se van a dar cuenta que aquí hay un rango, ¿sí? Simplemente es un rango que ya lleva, por ejemplo, varios días. Entonces, digamos que aquí encontramos un pequeño gap, pero pues no es relevante. Luego encontramos otro gap aquí, no es relevante. Vamos a ampliarlo para que ustedes lo aprecien mejor. Entonces, vamos a ver qué sucede. A ver, por ejemplo, estamos aquí en esta área. El precio cierra, por ejemplo, acá, 42.89, luego abre aquí en 43.20. No es un gap importante porque se encuentra dentro de un rango, entonces eso es lo que llaman gap común. Aquí, por ejemplo, el precio cierra en 43.03, luego abre en 43.23, son unos 20 centavos de diferencia en el gap, pero como estamos en la misma zona, digamos que para nosotros no es relevante. Eso es lo que se llama gap común. Es aquel que aparece en una zona sin relevancia, digamos que no importa el tamaño, se puede producir por cualquier circunstancia, digamos
el mercado de pronto amaneció un poco alcista, pero pues nada del otro mundo. O sea, no hay una razón concluyente como para que uno diga, sí, es que está subiendo porque hay una noticia relevante o está bajando porque hay una noticia relevante. O sea, no hay nada que de pronto indique eso. Bien, digamos que ese sería el tipo de gap común. Eh, no hay un criterio así muy técnico como para poder evaluarlo y decir, bueno, ¿cómo es que vamos a trabajar nosotros cuando sucede eso? ¿Sí? Eso es lo que podemos aportar. Lucy Fernández pregunta, en el caso de Micron hoy el gap era down, pero se trabajó el up por el giro que dio en la acción. Ah, sí, claro. Sí, sí, claro. Totalmente. Sí, señor. Eso está clarísimo. Sí, no hay ningún problema. Cuando el gap, por ejemplo, es down, pero uno ve que el precio no continúa, es decir, tiene un rechazo en los primeros minutos, uno puede operar el gap, pues digamos, en contra de su tendencia inicial. O sea, en vez de gap down, entonces vamos es arriba. Bueno, Germán dice, ¿cómo se pueden ver los videos de esta semana? No, todavía no se han subido. Es un inconveniente de soporte. Las personas de soporte se encuentran pues en vacaciones. Pero igual de aquí en adelante, durante todo el entrenamiento, tenemos, a ver, aproximadamente vamos a tener unas 60 operativas, porque son 3 meses de entrenamiento. Cada, cada semana trae 5 operativas, más o menos son 4 semanas por mes. Son 20 operativas, son como 60. Así que no hay problema porque las 60 operativas todas van a tratar del mismo tema, es buscar los gaps. Bien, bueno, espero que haya quedado claro el concepto de gap común, gap normal. Lo pueden encontrar con esos nombres por si quieren buscar de pronto. Bueno, el gap de continuación, que es el que nos gusta a nosotros, lo llamamos de continuación porque queremos que el precio pues continúe por la tendencia en la que va. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Pero el gap, por ejemplo, de continuación, es el que nosotros, digamos, se produce cuando ya la tendencia está definida y se produce a favor de la tendencia. Entonces, lo que nos dice es que la tendencia está fuerte, ¿sí? Que, por ejemplo, si es un mercado alcista, pues que va a continuar subiendo. Si es lo contrario, pues entonces va a seguir bajando. Ese gap por lo general más adelante funciona como soporte, ¿sí? O resistencia. Entonces, eso es muy importante a la hora de colocar operaciones de pronto más largas. Vamos a buscar un ejemplo aquí en Micron, por decir algo concreto. A ver, veamos una tendencia. Cuando encontremos una tendencia, veamos la tendencia, por ejemplo, acá. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, sí, aquí está. Aquí llevamos una tendencia clarísima acá en esta área. Entonces, por ejemplo, una vez que se presenta este pequeño gap en 15.38, vemos que ya hay tendencia definida. Luego vemos otro gap que ya abre en 15.91 y sigue continuando, sigue continuando. Fíjense que luego cuando el precio comienza a tratar de retroceder, básicamente hace soporte en esa área, ¿sí la ven? 15.65, 15.88. Ahí es cuando el gap se convierte, en este caso, ¿en un qué? En un soporte. Ahí está clarísimo, miren. Ya con dibujitos y todo para que lo puedan comprender mejor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, tenemos tendencia, encontramos que hay continuación aquí en el movimiento, luego vemos el retroceso y aquí encontramos que precisamente en esta área
es donde el precio se frena porque encuentra un soporte. Ya luego lo que sigue es que da continuación al movimiento pues mucho más largo. ¿Sí lo ven? Ok, aquí hay una pregunta. Diego Q. En el Gap and Go existen varios tipos de entrada. ¿Cómo saber si debemos usar la anticipada o esperar la cajita feliz o esperar los 2 minutos para entrar o tal vez esperar un retroceso y luego entrar? ¿Existe alguna forma de saber esto o lo mejor sería entrar a pérdida máxima? Pues son muchas preguntas a la vez y apenas estamos explicando los tipos de gaps, no hemos llegado a los tipos de entrada. Sin embargo, para no dejar la pregunta sin respuesta, porque pues eso va a ser tema de otra clase, lo ideal es que el capital que se va a utilizar, ¿cierto? Es dependiendo del perfil de cada uno, eso sí es clarísimo, y sobre todo si son opciones. Y vamos a tomar un ejemplo clarísimo para que esa pregunta que tú estás haciendo quede bien despejada esa duda. Mira, por ejemplo, aquí tenemos un gap en Baba. Entonces, en este gap, digamos que tú decides entrar ahí en 158.81 y tu análisis dice vamos hasta 165. Entonces, fíjate que el gap, aquí lo que veo es que el precio primero cae a esta zona de 157.32. Si tú entras con un fuerte capital y ves cómo el precio va cayendo, seguramente, ¿sí? Eh, seguramente saldrás corriendo, perderás lo que vas a perder, el stop que hayas colocado, no sé, la cantidad de dinero, para después ver cómo el precio comienza a subir, ¿sí? E incluso al día siguiente alcanza a tocar los 165. Eso te va a generar mucha frustración. Entonces, la pregunta tuya tiene un fondo muy especial para poder responder. Depende de tu perfil, depende de qué tipo de operativa vas a hacer, porque no sé si vas a hacer scalping, ahí no me estás diciendo, no sé si vas a hacer intradiario, porque tampoco me lo dices, no sé si piensas hacer swing, porque tampoco me lo estás diciendo. Pero si tu perfil dice que tú eres de los que espera los movimientos, porque ya conoces a Baba y sabes que Baba puede bajar muy profundo y luego cambiar de verde de rojo a verde sin problema, entonces la respuesta sería entrar a pérdida máxima. Claro, 2% del capital se compra el contrato 160, 162.5 o 165 y se deja correr. ¿Ya? Entonces, pero eso sería un micro swing o swing. Si tú me estás hablando de scalping, entonces hay que mirar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, tú aguantas un scalping? Porque yo no tampoco sé qué tanto puedas tú soportar un scalping. Vamos a mirar el caso concreto de Baba, porque lo tuyo tiene pues múltiples respuestas. Primero que hiciste varias preguntas y pues no me puedo quedar a responderlas todas, pero no quiero dejar esto sin respuesta. Entonces veamos, acá está el caso. Tiene un gap down, un gap up, ¿cierto? Pero el precio intenta cerrarlo, no define sino hasta esta área. Entonces, cuando yo conozco mi acción, por lo general yo tengo que esperar, ¿sí? Que me confirme o arriba o abajo. En este caso yo esperaría a que cierre antes de entrar. Y si me confirma por encima, pues yo entro dependiendo cuánto tiempo voy a estar aquí, si voy a estar con un 10%, un 20%, no sé cuánto, porque esta es una operación que dependiendo del contrato que se haya elegido, puede generar un 200, un 300% de valorización sobre el valor que usted haya comprado. Aquí, por ejemplo, se genera una gran lateralidad, una consolidación que al día siguiente tiene gap up, aparente continuación y luego empieza a desplomarse. Entonces esto es lo que uno comúnmente diría, este es un gap de agotamiento, es decir, se agota el movimiento, pero tampoco es el caso, ¿sí? Porque aquí lo que hace es un cierre para luego dar continuación. Entonces tiene múltiples
respuestas a tu pregunta, pero digamos que con esa estaríamos abordando una parte de lo que has preguntado. Bien, Germán dice, ¿cómo funciona la cajita feliz? Bueno, eso está en una clase específica que supongo yo que lo más pronto posible te la van a enviar, pero es algo muy fácil y lo acabo de hacer precisamente acá. Mira, la cajita feliz es un script sencillo que se hizo en la Universidad de Trading para que reflejara los primeros 5 minutos de trading dentro de una sombra y cuando tú veas que el precio sale de dicha sombra, estaríamos ante una posible continuación según si es arriba, según si es abajo. Pero le llaman la cajita feliz porque por lo general las personas, una vez que la cajita, el precio se empieza a mover por encima de esa cajita, la gente se pone feliz porque empieza a ganar dinero. Entonces, por eso se le puso ese nombre, se lo puso Diego, casualmente se llama Diego quien acuñó el nombre, pero la técnica es tan sencilla, pues que cualquiera podría decir qué cosa tan absurda, tan tonta, tan insulsa, pero tiene mucho sentido porque cuando se explica el por qué, la gente ya empieza como a decir, ah, claro, es por esto. Y pues funciona muy, pero muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con el gap de continuación, que lo acabamos de ver en la tendencia de Micron. Estábamos viendo. Veamos si encontramos uno aquí en Baba. A ver, un gap de continuación. Digamos que llevamos ya una tendencia. Entonces, cada vez que hay un gap, nosotros podemos dar el movimiento con el gap debido a que lleva ya la tendencia. O sea, viene una previa tendencia alcista y aquí, por ejemplo, hace gap y empieza a continuar, a continuar, a continuar. Así que ese es el famoso gap de continuación. Estamos viendo velas diarias, ¿no? Es el gap que se presenta dentro de una tendencia. Eh, pero también hay bajistas, no vayan a creer que todo es alcista, ¿no? Dentro de un gap, por ejemplo, como en esta compañía X, fíjense que nosotros ya tenemos una tendencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta tendencia que nosotros llevamos hace un gap bien importante aquí en esta área, mírenlo. Entonces, este gap nos dice que va a continuar ese movimiento bajista, incluso aunque sube, termina continuando el movimiento. Entonces, fíjense cómo el gap de continuación nos muestra que el movimiento continúa, no importa si es alcista o bajista, pero el movimiento va a continuar. Bueno, tenemos uno muy importante que es el gap de ruptura. También es muy interesante. Veamos, por ejemplo, cuando ocurre ese gap. Ese gap, por ejemplo, es cuando el precio abre con un gap que tiene un tamaño importante y rompe las tendencias, soportes, resistencias. Necesitamos que lleve bastante volumen. Por lo general inicia una buena tendencia. eh, mm, Siempre y cuando no cierre por debajo de los niveles anteriores a los que está rompiendo. Y también, por ejemplo, ese tipo de gaps son excelentes y son los que más de pronto yo trato de, de buscar para ustedes. Por ejemplo, recientemente vimos uno en AMD. Este fue muy bonito, miren, por ejemplo, este gap aquí, ¿ven? Hizo una ruptura de este nivel 27.98, era un nivel que no había podido superar, incluso aquí en esta área, miren, ¿sí ven? Entonces este día el precio rompe y ese día es para aprovecharlo, ¿no? Al menos ese día era para aprovecharlo. Otro movimiento que hizo también similar, creo que fue aquí, justamente esta vela de aquí, una vez que supera los 29, es decir, los 30,
ese día iniciamos un movimiento que llegó hasta la zona de 34 en tan solo 3 días. Y fíjense que el precio, digamos que no ha pasado de esa área, entonces tiene la posibilidad de aún continuar por ese camino. Entonces, esos son los gaps bien interesantes, son bien bonitos, porque en un solo día hacen una gran diferencia, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, otro, aquí rompe esta zona para tratar de buscar otra zona más arriba. También es muy bonito, es interesante. Por ejemplo, Google también tuvo por ahí un gap de esos. A ver si recuerdo. Bueno, mírenlo aquí. Este gap aquí, interesantísimo, ¿no? Este de aquí, acá. 1110, una zona que había sido de dificultad y en un solo día, 2 días, pues recorre una gran cantidad. Y, por ejemplo, los que hacía anteriormente Amazon, ¿no? Miren, por ejemplo, este de 1058 a 1107, un gap muy bonito. Esos son los gaps que de pronto a uno pues le gustan porque mueven mucho. Miren este otro. Este es un pequeño gap, leve gap, ¿sí? Pero da una continuación desde la zona de 1140 casi hasta 1200 en 2 días. Y lo que nosotros necesitamos es tan solo un día que haga el gap. Aquí encontramos otro. Este es un gap que en este día cierra y luego retorna y continúa. Eso es perfecto también. Bueno, Lucy dice, ¿el análisis de gap continuación en velas diarias aplica para swing? Claro que sí. Cuando son temporalidades mayores, aplica para swing. Hoy solamente estamos viendo lo que es un gap, pero igual funciona para todo. Porque es que si ya ustedes vieron lo que estamos explicando. Ahora nos pasamos a este tipo de velas. No se fijen en que son de 5 minutos, ¿sí? No se fijen para nada en eso. Simplemente vean lo que hace el precio. Y ustedes van a encontrar que en algunas ocasiones también existe el gap. Miren, por ejemplo, aquí en esta zona, aquí hay un gap bien importante en 1902 y continúa. O sea, la formación va a ser la misma, no importa el tiempo en que la estemos viendo, porque hay que acostumbrarse a verla. Miren esta de aquí. Por ejemplo, aquí no me está mostrando que son velas diarias, ¿sí? Para nada, yo no sé qué tipo de vela es. Lo único que sé es que el precio abrió con gap y si yo veo que no cierra, yo entro con la tendencia y acompaño hasta donde pueda. Y ese es el gap que estamos viendo, es un gap que está rompiendo porque no hay una tendencia así muy clara, muy definida, rompe y continúa. Ese es el que nosotros necesitamos. ¿Qué otro detalle tiene? Fuerte volumen. Sí, señor, tiene fuerte volumen. Entonces, eso me indica que posiblemente el precio pues tenderá a continuar. Lo que a mí me sirve, pues, digamos, en scalping de 15 minutos está más que perfecto. Porque si yo me voy de 1901 a 1917 en un contrato de Amazon, eso da mucha valorización, y genera mucho dinero y es lo que necesitamos, ¿sí? No hay ningún problema. Es más, este gap también pudo haber sido importante para este día. Eso depende ya del perfil de cada uno. Miren este gap, por ejemplo, tomamos en 1900, llega a 1920, retrocede, pero al día siguiente abre y llega a 1935. Entonces, son unos gaps bien importantes que son los que a veces buscamos. Y por último, vamos a encontrar el gap de agotamiento. Ese se encuentra en una fase final de una tendencia. Entonces, digamos que hay que esperar a ver si realmente qué sucede con el gap, porque depende de dónde se ha producido. Porque esos gaps, digamos, se llenan al final, ¿no? O sea, por lo general, eh, estos gaps se rellenan formando como una figura de cambio de tendencia que son como unas islas, ¿no? Es lo que uno dice, bueno, se agotó. Es decir, ahí estamos
en agotamiento, como por ejemplo este, ¿no? Es un ejemplo. Nosotros vemos este gap, pero no vemos continuación. Entonces decimos, ah, se agotó el movimiento. Entonces él empieza a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar. Entonces no sabemos, por ejemplo, si es que ya realmente va a terminar cayendo. Fíjense que no lo hace al final. Esto, quien más lo hace, aunque parezca mentira, es el Standard Poor's. Tiene muchos de esos gaps. Entonces, miren, vamos a verlos. Desde mucho antes, desde el pasado, lo podemos observar. A ver, veamos para que ustedes, por ejemplo, se den cuenta de estos gaps. Aquí están. Vamos con el primero. Este. Vamos a ampliar. Mucho, 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 mucho lo voy a ampliar. Veamos. Y se van a fijar en la última vela verdecita que cerró en 211, por decir algo, 211. ¿Sí? Ahí están 211. Al día siguiente, abre por encima en 1211.39, pero no continúa. Y miren lo que sucede días después. El precio se agota y ya no puede continuar. ¿Ven? Ahí. ¿Listo? Se va agotando. Sin embargo, lo que hay que ver si es a largo plazo es si realmente el precio se ha agotado por completo y va a ser un cambio de tendencia, ¿ya? Porque incluso ahí todavía no ha habido cambio de tendencia. Pero sí se agotó la tendencia que traía, miren. Iba totalmente alcista, acá, ahí se agota, parece una corrección, intenta nuevamente, pero al final el precio comienza a ceder, miren hasta dónde llega, ¿sí ven? Entonces, esos son los famosos gaps de agotamiento. Son, digamos, predecibles, se pueden estar trabajando. Miren un gap de agotamiento ahí. Abre en 172.30 y comienza a descender, ¿ya? Pero son más importantes cuando se termina una tendencia. Es decir, por ejemplo aquí que estamos en 289, genera como una isla aquí y luego el precio empieza a caer, a caer, a caer. Esa isla se genera con varios días, por ejemplo ahí, que el precio no puede subir de los 294, 96 y no insistimos más, sino que el precio comienza a caer, a caer, a caer, a caer, parece mentira y empieza a caer con los días, ya no hay nada que hacer. ¿Lo ven? Entonces ahí tienen un gran ejemplo de esa parte. Entonces depende del tiempo, la temporalidad que usted vaya a querer trabajar, ¿ya? Porque, pues, digamos que cuando íbamos aquí en esta zona de 133, alguien me preguntó para hacer un swing, entonces yo le dije, bueno, inicialmente vaya más o menos a la zona de 152 a ver qué sucede. Y me preguntaban, pero ¿por qué a 152? Aquí está muy claro, ahí hubo un gap. ¿Sí? En ese gap el precio saltó de 152 a 150, a 149.76. Cuando el precio va subiendo en esa área, quizás no vaya a poder continuar. Fue lo que hizo, un pequeño retroceso. Ahí sí luego ya comenzó a subir, retroceso, subió, retroceso. Si este patrón de retroceso falla, seguirá cayendo. Si por el contrario hace buen soporte, pues seguirá subiendo nuevamente y buscará un precio más alto, que es lo que no comúnmente logra suceder. Miren, ¿ven? Aquí iba el canal bien, bien, bien. Este fue el que se saltó, pero en eso también tuvo que ver mucho el mercado y las noticias y lo demás. Bueno, Germán dice, Daniel, para los días de reporte generalmente los gaps son amplios, ¿cómo se pueden operar? Bueno, ahora que llega la temporada de earnings, pues vamos a explicar diariamente lo que se puede hacer cuando haya un gap por el reporte.
digamos que no es difícil, es simplemente estar muy atento. Por ejemplo, este día creo que el reporte fue aquí, abrió con gap down, no subió, entonces estamos esperando un soporte y luego de ese soporte actuamos. No es nada del otro mundo, no es tan difícil. Creo que fue el caso de este día que abrió con gap 378, alcanzó a subir un poquito más. Una vez que cede el precio y ya no continúa, lo tomamos en contra y listo, ya. Dice Julio, cuando tenemos gap, debemos tener en cuenta la TR, la de la acción, o son días atípicos que puede mover más volumen. Sí, por lo general puede mover más volumen. Si ustedes se dan cuenta, a pesar de que hay gaps, las velas siguen siendo como del mismo tamaño o incluso más grandes. ¿Sí? Eso es lo importante. Los gaps que son, por ejemplo, en estos rangos, eso sí no son tan relevantes. A eso sí hay que tenerle mucho cuidado. Yo diría por este gráfico que una vez que superemos la zona de 385, ahí tendríamos grandes sorpresas. No sé si ven lo mismo que yo, sin embargo lo voy a marcar ahí. Pero a mí me gustaría que el precio superara esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta de aquí, para poder decir, vámonos hasta 400, por ejemplo. ¿Sí? Por eso los gaps que ocurren aquí en estos días se van operando con mucha cautela porque no son gaps de rompimiento, o sea, no están rompiendo nada, tampoco se está agotando nada, o sea, es algo totalmente normal. Marta dice, si en el pre-market ese gap ya subió su ATR, puede haber continuación totalmente. Lo que lo va a frenar es una resistencia o una media móvil, como por ejemplo la 200. Eso sería lo único que podíamos encontrar como, como un obstáculo mayor. Cuando se nos presenta el gap, es recomendable esperar un retroceso para entrar. Eso depende, Lucy, depende qué acción estés tomando. Si no la conoces, podrías esperar el retroceso para evitar perder más dinero, es decir, para que en caso de que falle el patrón del gap, tú tengas el riesgo muy medido. Sería lo ideal. A veces entramos en contratos que nos generan un riesgo de $20, como hay otros que nos generan riesgos de 50, $60. Y de pronto mis riesgos son solamente $20, pero lo veo tan claro que entro en uno que me da riesgo de $30. Sin embargo, no es recomendable arriesgar el capital de esa forma. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, digamos que ya hemos explicado los tipos de gaps que normalmente vemos en todas partes. Son los que van a encontrar por ahí en cualquier libro, en cualquier literatura, o sea, es lo normal. Pero entonces, por ejemplo, lo que más quisiéramos nosotros enfocarnos es en este tipo de operaciones. Miren, ¿qué tal les caería un gap en esta zona, por ejemplo? ¿Sí? 198 y que, por ejemplo, se fuera hasta 203. Ese día, esa operativa va a ser muy buena, va a ser excelente, ¿cierto? Recientemente tuvimos un gap en John Deere, fue un gap muy bonito, por cierto, no recuerdo la zona donde lo tomamos, creo que fue este de aquí, que parecía un gap que de pronto no iba a dar resultado, pero sabíamos que el gap venía de una continuación. Entonces es un gap bien importante, tuvo noticia, sin embargo, sabíamos que en la zona de 167, 168 iba a tener resistencia, ¿ya? Eso estaba muy claro ahí, o sea, no había que ser adivino, no había que ser, no sé, vidente o algo así, para darse cuenta que la llegada a 170 no era tan fácil. Además que venimos de varios días subiendo, 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 subiendo. Ese día creo que tomamos el precio ahí en 165, más o menos al llegar al 167 ya habíamos tomado ganancias, alcanzó a llegar a 168, pero ya de ahí no pudo más. Entonces, esto lo encontramos constantemente. Un gap de Microsoft sí es, digamos, algo distinto.
Y alguien dirá, pero ¿por qué distinto? Sencillo. El precio cuando tiene gap, por lo general buscará cerrar esa brecha o ese espacio. Este gap, este gap, este gap. Y alguien dirá, ¿y usted cómo sabe? Solo con ver las velas y ver una colita, una cola de piso, yo me doy cuenta que el precio no continuó inmediatamente, sino que hizo retroceso. ¿Y son constantes? Sí, mírenla, mírenla. Acá hay otra, acá hay otra. Este no fue gap, estoy hablando de los gaps. ¿Ven? Los gaps. Entonces, por eso es que siempre estoy atento con Microsoft, es a ver qué hace antes de continuar. Este es un gap. Trató de continuar, no pudo y terminó retrocediendo. Entonces, tiene que ver mucho con el tipo de acción que uno elige. Entonces, no todas operan de la misma manera, no todas presentan el mismo patrón. Ahora, si uno elige o hace un estudio todos los días, pues uno podría encontrar diferentes escenarios, ¿no? No sé, ahora no tengo un escenario particular, pero a mí me gustaría, digamos, encontrar a Citigroup por encima de esta área. Pues me parece interesante que ha llegado hasta ahí, no ha podido continuar. Y tal vez si tiene un gap ese día, tratar de operarla, teniendo en cuenta que los movimientos de la compañía intentan inicialmente hacer cierres. Miren, por ejemplo, abrió, cerró y luego continuó. ¿Ven? Entonces ahí es donde, por ejemplo, los soportes y resistencias se empiezan a notar muchísimo. Miren, un soporte, vemos como el volumen se incrementa, el patrón aquí falla, el doble piso, lo que hace es que nos lleva más arriba y da continuación. ¿Ven? Siempre un nivel como esos va a ser relevante, siempre, siempre, siempre. Miren, ¿qué tan relevante puede ser? Pues así o más relevante. Lo que fue resistencia se convirtió en soporte. ¿Sí ve? Y volvemos otra vez al caso de los soportes y resistencias, que es lo básico. Germán pregunta, ¿podemos crear un escáner de gap? Sí, totalmente. Eso se puede hacer cada mañana, no hay ningún problema. Sin embargo, como trabajamos opciones, el scan tiene que aplicar más bien a las compañías que manejan buenas opciones, porque hay muchas empresas, ¿sí?, que uno puede buscar con estas características, pero quizás en opciones no tienen buen volumen, no tienen movimiento y entonces los contratos no se valorizan, no se pueden negociar grandes cantidades de dinero. Entonces los escáneres se deben hacer más bien como para las compañías que nosotros tengamos en nuestro portafolio. Bueno, dice, nos va a ayudar a estudiar nuestros patrones de gap de las que seguimos, verificar en velas diarias la posición en el cual abre el gap para operar el intradiario, etcétera. Correcto. Si ven, por ejemplo, aquí está claramente lo que sucede con una operativa de una persona que, por ejemplo, su perfil es que todo le da miedo. Entonces, como todo le da miedo, digamos que entró en la apertura 69.16, el precio llega a 70, ya ahí tiene que salir, porque no va a aguantar el retroceso, pero este retroceso se tiene que aguantar hasta la zona de soporte que es el mismo gap. ¿Ven? Ahí lo tienen. Y el precio se soporta muy bien y al final intenta nuevamente romper allá, no puede, pero esto es una operativa agotadorísima, o sea, agotante. Esto de estar aquí son 10 minutos nada más, luego se pasa desde las 9:40 hasta las 11 de la mañana, quizás para obtener el mismo porcentaje de ganancia que obtuvo aquí en 10 minutos. Eso agota a cualquier persona psicológicamente. Entonces, si alguien dice, no, yo prefiero entrar y salir, bueno, entra y sale, ¿sí? Otra persona dice, no, yo me espero a que llegue a la zona más baja y vuelvo y compro. Entonces, compra aquí en esta área y espera la resolución del movimiento diario. Al día siguiente abre con gap, uno aprovecha el gap, ve múltiples techos
no hay continuación, vuelve y se sale, que es lo mismo que pasó acá, ¿ya? Y ahí va el movimiento de Citigroup, ya tiene un rango clarísimo, no sé si lo alcanzan a ver, pero el rango está ahí, más o menos en el área de 71, 65 hasta 70,19. Es clarísimo el rango que se está haciendo. Entonces, si me abre por encima, pues quizás yo vaya a tratar de continuar allí ese movimiento, como también podría darse el caso de lo contrario. ¿Cuál sería el caso contrario? Veamos. El caso contrario sería que el precio, por ejemplo, abriera por aquí por debajo de esta línea de tendencia, que es un gap down, intentáramos ver si hace soporte o trabajamos hasta el soporte. Si sobrepasa el soporte, vamos al siguiente. Y si aún lo sobrepasa, vamos al siguiente, que sería el intento del cierre. ¿Ya? Esos son conceptos muy básicos que se pueden manejar. Aquí no se trata de conceptos técnicos ni de pronto llenarlos de mucha información, porque es que en opciones es más complicado, no es tan fácil como en acciones o cosas por el estilo. Bueno, no sé por qué no puedo mover la flechita, pero bueno, ahí está. ¿Será que no tiene color? Bueno, entonces el movimiento, veamos, sería desde esta zona, más o menos, hasta por acá. Un poco amplia la flecha, pero bueno, eso sería más o menos desde ahí casi hasta aquí, hasta cerrar la brecha que hay aquí o el gap que tiene, ¿no? Podría ser un movimiento de un solo día. ¿Sí ven? Listo. Germán dice, por casualidad tienes un video donde expliques bien el manejo de TradingView. Sí, señor. En el canal de la universidad es totalmente gratuito, no se necesita acceso privado ni nada, es gratis. Está el manejo de las herramientas básicas, como lo son, por ejemplo, línea de tendencia, ángulo de tendencia, línea horizontal, línea vertical, línea de cruce, canal. Todas estas líneas, incluso los retrocesos Fibonacci también, y esta herramienta de datos que es, por ejemplo, rango de datos, rango de precio, rango de fecha y precio, todo eso está explicado. Bien, bueno, entonces, jovencitos, haciendo nuestro resumen, cada uno debería estar pues como muy atento a ver cuál es el tipo de gap que más de pronto le comienza a llamar la atención como para estudiarlo, estar de pronto muy atento al movimiento, ¿sí? Digamos, este de Netflix va a estar muy bonito el día que suceda. Me gustaría por encima de esa área, ¿sí? Me gustaría mucho ver que haya continuación y de pronto que veamos volumen, porque iríamos de pronto a la zona de 422, 420 en un par de días, ¿sí? Es más o menos lo que hay. Aquí en Facebook no me parece tan fácil, pero de pronto después de 198 veremos cómo se comportan 200. Podríamos ir a 203 inicialmente, sería una buena oportunidad para ver cómo el precio se puede mover. Con Apple hay algo muy importante y es que el precio no ha caído nuevamente al área de 200. Ahí donde están 205, me gustaría ir hasta 208, 210, a ver, a probar esos niveles, a ver si de pronto intenta nuevamente un 215, ya que sería de pronto algo que podría realizar antes de reportar los earnings. Bien, bueno, Daniel, en este curso, ¿a qué tenemos acceso? Prácticamente a todos los videos todas las clases del canal de la universidad, excepto unos que dicen Top Secret, que son asesorías personalizadas de algunos estudiantes que
se reunieron para unas mentorías totalmente específicas y personales. Bueno, Lucy y Daniel, he notado que acciones como Amazon que ocurren gaps durante el día, estos pueden trabajar como los de la apertura. Sí, sí, pero hay que estar muy pendiente de esos movimientos. Germán pregunta, ¿cómo puedo acceder? Bueno, Germán, de pronto no has escuchado lo que es la situación. En Colombia, en el mes de junio y julio, entre el 15 de junio y 15 de julio, hay vacaciones. Entonces, las dos personas que me ayudan con el soporte están de vacaciones. Por eso no se ha podido enviar los accesos a las personas que entraron el 1 de julio. Presento mil disculpas. Voy a intentar enviarles el día de mañana al menos 10 clases como para que tengan material para estudiar y se los voy mandando por tandas porque son más de 70 clases. ¿Ya? Entonces, por eso no se ha podido así. Ok, lo que dice Lucy, Amazon, respondo la pregunta y con eso terminamos para que puedan mañana, que yo subo la clase, la puedan repasar para que vayan viendo los tipos de gaps y ver cómo acomodarse cada uno, cómo se acomoda cada uno de acuerdo a su perfil. Su perfil también lo vamos a estar trabajando. Yo voy a ir como dando pautas de cuál es el perfil de cada uno de acuerdo a digamos, una pequeña encuesta que se le puede realizar a cada uno de ustedes. Aquí hay un gap que podría ser un gap, ¿cierto? De ruptura ahí y tal vez continuación. Eso es a lo que se refiere la señora Lucy. Ella está preguntando por Amazon que ocurren gaps durante el día. Eso también podría ser tomado como un gap, ¿cierto? O sea, como si fuera uno de velas diarias. ¿Qué es lo que estamos cambiando? eh, es la temporalidad, pero los patrones son los mismos. Miren este patrón, si lo viéramos en diarias, ¿qué diríamos? Que esto es un qué, un rango, ¿sí? Un rango, una consolidación de precios. Al día siguiente o después, no sé, el precio abre por debajo, ¿ya? Y uno lo que está esperando es que haya continuación, pero resulta que no la hay. Resulta que se genera ¿qué? Un soporte. Por eso yo les digo, tengan paciencia, esperen por encima o por debajo y ahí les dará el resultado. En este caso, solo fue esperar por encima y el precio comenzó a moverse en esa dirección. Los puntos donde va a llegar, bueno, indiscutiblemente a cerrar el gap, ¿sí? O al cierre del día anterior, luego al alto del día anterior y ya lo que los traders estén dispuestos a ofrecer para subirlo o bajarlo en ese punto. Bien, bueno, jóvenes, entonces vamos a estar atentos al mercado para el día lunes, ya que pues por estos días estamos muy cerca o ya tocamos los 3.000 puntos en el Standard Poor's. Hemos hecho soporte hoy hemos hecho soporte en una zona que fue resistencia anterior, por lo tanto vamos a estar pendientes si superamos los 298.82 y alcanzamos a tocar los 300 y ver cómo se comporta justo allí. Bien, bueno, mi Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos entonces en el lunes para ir trabajando nuevamente los gaps, estar buscando los que de pronto mm, nos vayan a dar mayores beneficios de acuerdo al perfil de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias por su atención. Se cuidan mucho. Dios los bendiga. Nos vemos el lunes.